Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y el tema de hoy quiero hacerlo como una pregunta. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por qué nos bendice Dios? Creo que un anhelo que está en el corazón de Dios es bendecir a su pueblo, bendecirlo a usted, bendecir su familia, bendecir su economía, bendecir su salud, porque Dios es bendición y donde Él está hay bendición. Pero una interesante pregunta que surge es esa: ¿por qué nos bendice Dios? En el Antiguo Testamento se narra una historia de un hombre que Dios sacó de la nada y lo bendijo. Fue en el tiempo del profeta Samuel, cuando el pueblo israelita le pidió a Dios que nombrara un rey sobre la nación. Y dice la Biblia de que Dios le habló al profeta Samuel de ir y buscar a un joven que se llamaba Saúl. Saúl era una persona que pertenecía a una de las tribus más pequeñas de Israel, la tribu de Efraín. Era una persona que no tenía una connotación política, no era adinerada, no era una persona de influencia, pero Dios la miró con agrado y la llamó. Y la nombró con una asignatura muy grande, que era ser rey de toda la nación. En primera de Samuel capítulo 10 versículo 1 dice la Biblia: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Versículo 24: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: vive el rey. A partir de ese momento, présteme atención acá, la vida de Saúl cambió. A partir de ese momento mantenía rodeado de gente. Él ahora está sentado en un trono, en un palacio, gobernando sobre Israel. Tiene muchos sirvientes, tiene un ejército, tiene dinero, tiene posición, tiene autoridad, tiene gobierno. Y lo más importante es que tenía la unción de Dios. Pero cuando leemos la historia de Saúl, parece que la historia de Saúl no es muy buena. A pesar de que Dios lo eligió a él, a su familia, para bendecirlos, vemos que en el corazón de Saúl hay un corazón que hay orgullo, autosuficiencia. Es triste pensar de cómo ese hombre Saúl llega a ser el rey, y siendo el rey se olvida de Dios. Deja de buscar de Dios, deja de sostener la unción, aquella unción que el profeta Samuel le había impartido, aquella posición en la que Dios le había puesto. Ahora este hombre se cree autosuficiente. También se convierte en una persona insujeta. Había un hombre de Dios en ese tiempo que era el profeta Samuel, quien era aquel que oía la voz de Dios. Y el mandamiento de Dios era que al lado del rey hubiese un profeta que oyera la voz de Dios. Pero el corazón de Saúl era un corazón rebelde. Y esa rebeldía lo condujo a la desobediencia. Aparte de eso, era una persona insegura. Por eso cuando
se comienza a levantar David, comienza a sentir envidia, comienza a quererlo matar, comienza a mirar la gente a su alrededor de diferentes maneras porque era una persona insegura. Aparte de eso, era una persona ambiciosa, era una persona que solo quería obtener títulos, que solo quería ganar batallas, que solo quería conquistar más, pero su ambición terminó alejándolo de Dios. Y tristemente, cuando Dios le habló, cuando lo reprendió, cuando lo confrontó por su pecado, fue una persona obstinada, una persona terca, una persona que se justificaba, una persona que sencillamente ante Dios quería presentarse como justo, como correcto, cuando su corazón no era correcto delante de Dios. En Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14, dice la Biblia: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El profeta Samuel le dice: has actuado locamente, porque no has entendido quién fue el que te puso en este trono. No has entendido por la gracia de quién estás aquí. No has entendido quién fue el que puso el dinero en tus manos. No has entendido quién fue el que te rodeó de una familia. No has entendido quién te tiene de pie. Locamente has hecho, le dice el profeta. Yo me pregunto cuánta gente no ha recibido de igual forma grandes bendiciones de parte de Dios, pero teniendo las bendiciones de Dios terminan soltando a Dios. Su corazón no es correcto, no es puro, no es sincero, sino un corazón lleno de ambición, un corazón materialista, un corazón secularista, un corazón lleno de carnalidad, un corazón que termina siendo un corazón de piedra. Quizás no seamos los reyes de una nación, pero podemos ser reyes en nuestra casa. Podemos disfrutar de la esposa o del esposo que Dios nos da, de los hijos, de la familia. Podemos disfrutar de un techo, podemos disfrutar de un vestuario, podemos disfrutar quizás de un trabajo, de una empresa, de un negocio, de un vehículo. Tantas bendiciones que Dios nos da continuamente por su gracia. Somos lo que somos por Él, somos lo que somos por su gracia, somos lo que somos por su misericordia. Y hay algo que tenemos que entender, y es que más importante es Él que la bendición, porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Hace un tiempo yo conocí a una persona que cuando llegó a la iglesia, llegó con una mano adelante, otra atrás. Estando en la iglesia, conoció a una mujer, se casó. Estando en la iglesia, Dios lo bendijo y le abrió la puerta para que estudiara una carrera universitaria. Estando en la iglesia, Dios comenzó a prosperarlo. Compró un carro, compró una casa. Pero lo triste de la historia fue que hubo un momento donde su corazón se desvió. Allá en la opulencia hubo alguien que le dijo: mira, si quieres ganar más dinero te puedo proponer un negocio. ¿Por qué no metemos mercancía por Buenaventura? Obviamos impuestos, allí es lavado de dólares. Y este hombre en su ambición comenzó a decir sí, se prestó para eso. Y entró en el gran engaño de las riquezas. ¿Sabe cuál es el gran engaño de las riquezas? Que nunca te sacias, que nunca tienes suficiente, que siempre quieres más, siempre necesitas más, siempre gastas más. Y este hombre terminó aislándose, estando en esa condición, alejado de Dios, cayó en adulterio, su matrimonio entró en crisis. Al pasar el tiempo, el hombre creía que estaba bien,
porque seguía comprando posesiones, más carros, una casa más grande, más dinero, no sabiendo que ya Dios estaba contristado con él y no estaba con él. Y cuando eso pasa, la bendición, la protección, la guianza de Dios se quita. Y este hombre al final se mete en unos problemas con narcotraficantes, le secuestraron su hija, luego lo amenazan de muerte, teniendo que abandonarlo todo e huir a otro país, allá donde no tenía nada y donde prácticamente volvió a una condición de pobreza, mucho peor aún como había llegado a la iglesia. Qué triste es cuando nosotros no aprendemos a sostener una bendición con Dios y una relación con Dios. Nos dejamos cautivar por la mentira del diablo. Y ahí es cuando Satanás entra a tomar posesión de nuestro corazón. Hubo un momento donde Saúl recibía bendición. Primera de Samuel 14:47 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Pero lo triste de la historia es que Saúl no había identificado quién era la fuente de su bendición. Tanto que prefiere quedarse con la bendición y alejarse del bendecidor. Y allí es cuando su gobierno, su vida cae en una decadencia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se apartó de él y ahora estaba siendo atormentado por demonios. Dice la palabra que no podía ni dormir, sufría de insomnio. Y al final de sus días, mire su final, Primera de Samuel 31, versículo 1. Dice la palabra que los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Melquisúa, hijo de Saúl. Murieron los 3 hijos en batalla. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Samuel a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Buen comienzo, mal final. Porque cuando Dios no está en el asunto, aunque creamos estar bien, siempre terminaremos mal. Y aquí vemos un reflejo de un hombre que Dios quiso bendecir. No fue Dios quien se equivocó, fue Saúl quien se equivocó. Porque si Saúl hubiese tenido la conducta correcta, el corazón correcto, hubiese sido el mejor rey sobre Israel. Dios se tuvo que buscar a otro a causa de que éste quedó descalificado, a causa de que éste se alejó de Dios. Pero si Saúl hubiese tenido una actitud correcta, un corazón correcto, él hubiese reinado, sus hijos hubiesen sido herederos del palacio, hubiesen sido reyes sobre Israel. La genealogía de Saúl se hubiera contado por generaciones, y hasta quizás por medio de su genealogía hubiera aparecido el Mesías. Y cuando Dios desecha a Saúl, mire lo que acontece. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el concepto judío, la palabra corazón se refiere al centro del ser, el lugar donde radican las emociones, los pensamientos, y de donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro interior. Bíblicamente hablando, el corazón es quien regula el comportamiento del ser humano, pues allí en el corazón es donde nace la vida.
El corazón, por tanto, debe de ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. Cuando la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, ser conforme al corazón de Dios es alguien que agrada a Dios. Es alguien que está dispuesto a obedecer en todo. Es alguien que cumple la voluntad y los propósitos divinos. David agradó a Dios porque David era obediente. David cumplió sus designios. Por eso Dios lo honró, diciendo que fue un hombre conforme a su corazón. Un título que pocos humanos podrían ostentar. Y ser conforme al corazón de Dios le valió a David convertirse en el rey de todo un país. Pasó de ser un pastor de ovejas a un monarca absoluto. Y eso solo ocurre cuando estás en el corazón de nuestro Dios. ¿Y qué cualidades tenía David? En primer lugar, David era un hombre humilde. Diferente a la arrogancia de Saúl, David se humillaba. Y la humildad lleva a la dependencia de Dios. Por eso en diferentes salmos vemos a un David diciendo: de madrugada te buscaré, mi alma te anhela. Necesito de ti, necesito orar, buscarte, porque yo dependo de ti, Jesucristo. Una persona humilde entiende que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que será es por la única gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, David fue una persona sujeta, una persona obediente. David, como ser humano, cometió errores, pero cuando Dios le hablaba, él se sometía a la voluntad de Dios. No vio los mandamientos como una amenaza, sino como instrucciones para ser mejor. Tú no tienes que ver la Biblia y la palabra como una amenaza, sino como aquello que te lleva a ser mejor cada día. Y la Biblia dice, hablando David: me deleito en tus mandamientos, oh Dios. David amaba la palabra. David se deleitaba en los mandamientos de Dios. David miraba lo que Dios pensaba al respecto de su vida. En tercer lugar, David era una persona segura de sí misma. Porque cuando Cristo gobierna tu corazón, la duda sale. Y cuando tienes una identidad de tu posición en Cristo, entonces Dios viene y te llena con su fuego y con su unción. Por eso David dice: Dios cumplirá su propósito en mi vida, porque yo sé quién soy en Jesucristo. En cuarto lugar, David era una persona generosa. Él no estaba gobernado por la ambición al dinero, sino que él había entendido que la bendición y la prosperidad era una añadidura para su vida. Pero nunca permitió que el dinero ocupara el lugar que le correspondía a Dios en su corazón. Tanto que cuando iba a morir le dijo a su hijo: necesito que construyas un templo. Y yo, por cuanto tengo afecto en la casa de mi Dios, he apartado de mi tesoro personal riquezas para que se construya casa a Jehová. Cuando fueron a comprar el terreno, alguien vino y le dijo: mira, David, yo te siembro el terreno. Y él dijo: no, yo no voy a darle algo a Dios que no me cueste, porque su corazón estaba puesto en Dios. Y en quinto lugar, David tenía un corazón moldeable. Era barro blando en las manos de Dios. Me fascina el Salmo 139, donde David le dice a Dios: Señor, examíname, prueba mis más íntimos pensamientos, muéstrame si estoy en camino de iniquidad y perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Pero Señor, te pido que me formes, te pido que me moldees, te pido que trates conmigo. Y hubo ocasiones donde por su error, por su desobediencia,
por sus debilidades cometió errores y vino tratos fuertes de Dios. Pero cuando vino el trato fuerte de Dios, su corazón no se endureció, sino que su corazón aceptó, porque entendió que Dios al que ama disciplina. Y allí es cuando vemos a un David que crece, que avanza, a un David que no es perfecto, pero Dios lo lleva a ocupar una posición de eminencia por su corazón. Y no solo eso, sino que Dios lo prosperó, lo bendijo, lo protegió. Y mira el final de David. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él y lo bendijo. Y mire su final, a diferencia del final de Saúl. Primera de Crónicas 29, 26 al 28. Dice la palabra: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¡Wow! ¿Qué es lo que tienes que necesitar para tener una vejez segura en Dios? Su presencia. Dice, llegó a su final con buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria. Y una persona bendecida por Dios deja herencia a sus hijos, los posiciona en su conquista, los establece en su bendición lograda. Y allí es cuando tenemos que reflexionar, iglesia, ¿cómo somos nosotros? Si queremos la bendición, si queremos sostener la bendición, ¿cómo somos? ¿Como Saúl o somos como David? ¿Somos orgullosos o somos humildes? ¿Somos obstinados o somos moldeables? ¿Somos personas tercas o somos personas con un corazón enseñable? ¿Somos dependientes o somos autosuficientes? Cuando el profeta Samuel habló a los reyes en Israel, les dio una palabra que tenía que quedar sentada en sus corazones. Primera de Samuel 12, 24 al 25. Dios le dijo a los reyes: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahí está la palabra. Alguien me decía el otro día: pastor, yo tengo temor del futuro. ¿Sabes cuándo se quita el temor al futuro? Cuando tu corazón está afirmado en Dios. La Biblia dice: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El lugar más seguro donde usted puede estar se llama obediencia a Dios. Ese es el lugar más seguro donde usted puede estar. Y qué bueno que hoy reflexionemos en cuanto a eso, porque es triste cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, pero no valoramos quién es la fuente de mi bendición. Si tú hoy estás aquí es porque Dios te dio un día más de vida. Si puedes levantar manos es porque hoy tienes manos. Si puedes gritar es porque hoy tienes voz. ¿Cuánta gente hoy está en un hospital? ¿Cuánta gente hoy está sepultada? ¿Cuánta gente murió en la madrugada? ¿Cuánta gente hoy está aguantando hambre, sin techo, desprotegidos? Pero al mirar nuestras vidas, lo único que podemos decir es: gracias, Dios, por tus misericordias, por tus bondades, por tu cuidado, porque tú eres bueno y todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti. Y el título de esta enseñanza era: ¿por qué nos bendice Dios?
¿Sabes por qué nos bendice Dios? Porque nuestro corazón es agradable ante Él. Yo quiero que cuando Dios me mire, Dios se sienta agradado de mi vida. Por eso yo no puedo llegar una noche a mi casa y acostarme a dormir sin primero orar y arrodillarme y decirle: Señor, gracias por este día, por tu misericordia, porque mis hijos están en el cuarto durmiendo, porque hay un techo, porque hay alimento, porque me protegiste, salimos y entramos y tú nos guardaste en el hueco de tu mano. Gracias, todo te lo debo a ti, Señor, todo. Gracias porque hay salud, bienestar, protección. Gracias porque tú cuidas de mi vida. Gracias, Señor, porque tú llenas mi corazón de gozo, de paz, de satisfacción. Nunca permitas que las bendiciones te alejen de Dios. Porque si la bendición te aleja de Dios, se convierte en una maldición para tu vida. Hay personas que por ir tras el dinero han dejado a Dios atrás. Y sus vidas terminan destruidas. Sus vidas terminan deshechas. Pero qué bueno es que Dios pueda decir: tú eres conforme a mi corazón. Un lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.